La familia de los herpes virus está formada por 8 tipos que causan diferentes enfermedades. El herpes simple 1 y 2 son causantes de lesiones en la piel de la cara y los labios. Asimismo, afectan los genitales, causando infección de transmisión sexual. El varicela zoster es causante de la conocida varicela, y el herpes zóster afecta la piel causando lesiones y dolor. El citomegalovirus puede afectar al producto durante el embarazo y a personas con inmunidad comprometida, como los pacientes con SIDA. El virus de Epstein-Barr es causante de la conocida enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa. El tipo 6 es causante de la roceola, fatiga crónica y problemas neurológicos. El tipo 7 afecta a adultos mayores y el tipo 8 se presenta principalmente en personas con SIDA y se asocia al sarcoma de Kaposi. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Soy José Bandera Quijano y me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes. Vamos a platicar del herpes. Como vieron en la cápsula, en el teaser que acabamos de presentar, es una gran familia de virus que causan diferentes tipos de enfermedades, pero estoy seguro que a lo mejor muchos de ustedes no asociaban la varicela con el herpes, que normalmente oímos hablar de herpes y nos asustamos, pensamos en una enfermedad de transmisión sexual. Pero como vamos a ver a lo largo del programa, el herpes tiene muchas y diferentes presentaciones dependiendo qué virus es y qué zona del cuerpo esté afectando. Me acompaña Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy buenos días. Me da gusto saludarte, Pepe. Pues creo que es un tema del cual poco se habla, poco conocemos y se necesita de verdad mucha información. Entonces, aprovechen este programa para hacernos todas sus preguntas. Desde luego las recibiremos en la vía telefónica, en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.tv/diálogos/. El número telefónico es el 51 66 40 00. Y saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11 y pues estamos listos para recibir entonces llamadas con sus preguntas y comentarios. Y tenemos un panel de especialistas como todos los lunes que nos van a ayudar a discernir o de descubrir qué es el herpes. Se los voy a presentar. Está junto a mí la doctora Ingrid López Guerque. Ella es dermatóloga y dermato-oncóloga y trabaja en DermaDF. Sí. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Un placer. Damos la bienvenida al doctor Eduardo Mateos García, médico internista e infectólogo del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor. Ok, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. El doctor Jorge Óscar García Méndez, jefe del Departamento de Posgrado y Educación Médica Continua del INCAN y especialista en infectología y medicina interna. Doctor, Muchas gracias por la invitación. Y me da mucho gusto que está aquí conmigo la doctora Julie Salomón. Muchos de ustedes ya la conocen. Ella es ginecobstetra del Hospital Ángeles del Pedregal. Es además también comunicadora de salud y hemos trabajado juntos. Y buena amiga, hola Julie. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Y hablar de herpes, como dije ahorita hace un momento, rompamos desde el tabú de la palabra herpes. La gente piensa herpes inmediatamente, piensa en una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué podemos decir de la familia de los herpes virus? Pues ya lo comentaron en la entrada, en el mensaje de la entrada. Realmente, pues es una familia grande, están emparentados, son primos hermanos ahí, el citomegalovirus, el herpes simple tipos 1 y 2, varicela zoster, etcétera. Y bueno, ahora, lo importante quizá es que, aunque sean parientes, esto no quiere decir que generen inmunidad entre sí. Es decir, una persona que tuvo varicela, a lo mejor le genera inmunidad contra la varicela, pero no contra el herpes. Entonces, pues, no hay esa inmunidad cruzada que le llamamos. Es una de las cosas importantes. Y bueno, como lo vieron también, es la diferente gama de enfermedades que pueden causar. No solo las que se mencionaron, que son como las más evidentes, ¿no? que se manifiestan en la piel, en las mucosas, etcétera, sino también que pueden generar problemas más graves cuando son infecciones internas. Llamémosle sistema nervioso, llamémosle
hígado, etcétera. Hay otras patologías más graves. ¿Qué porcentaje de la población se encuentra afectado o ha estado en contacto con virus del herpes? Es que volvemos a lo mismo. Hablar de virus del herpes o vámonos específicamente sobre cada uno de ellos. Yo quería como nada más agregar, Pepe, que a lo mejor en lo que se parece toda esta familia es que se conocen como DNA virus. ¿Qué quiere decir esto? Que se meten adentro de tu célula para que éstas se repliquen. Entonces prácticamente no es que se curen, se mantienen latente por un rato y después vuelven a aparecer. Y esto es importante porque muchas veces cuando tú puedes tener una enfermedad dices, ya la pasé, y no sabes que esta familia de los herpes, tanto la varicela como el Epstein-Barr, como el herpes tipo 1 o 2, pueden regresar y tener recibida. De eso, por eso se conocen como esa familia. Bien. Sí, lo que comentas, la población, casi todos hemos estado, creo que es difícil hablar de quién no ha estado en contacto con el virus del herpes, cuando vemos incluso que el famoso fuego, ¿no? A veces la gente no lo relaciona, ¿no? Que el fuego es el virus del herpes 1 y que todos estamos en contacto con esto, ¿no? Y existen susceptibilidades individuales. Hay personas que sí tienen mucha susceptibilidad y hay otras que tienen un poco menos y depende de la inmunidad un poco, que es decir, de las defensas de cada persona, ¿no? Un poquito. A lo largo del programa vamos a ir hablando uno por uno de los diferentes tipos de virus del herpes y lo que van causando, pero de manera general, ¿se puede considerar que los virus del herpes son un problema de salud? De hecho lo son, en la perspectiva de que, número uno, como mencionaba la doctora, muy poca gente habla de ellos como un problema de salud, número uno. Número dos, es que muchas entidades clínicas no las relacionamos con herpes. Número tres, es que existe la poca posibilidad de tener una vacuna. De hecho, nada más uno de ellos tiene una vacuna disponible en este momento. Número cuatro, podríamos decir que hay tabúes acerca de que si alguien tiene herpes, como que se relaciona con un comportamiento. Y si nosotros vemos la historia del herpes, la historia es fascinante porque la historia del herpes aparece antes de que nosotros nos convirtiéramos en seres humanos. Parece ser que el herpes brinca de la familia de los primates a los homínidos, a los precursores de los seres humanos, y de ahí se adaptó muy bien al ser humano. Llega, como menciona la doctora, se introduce en nuestras células y permanece de forma latente a lo largo de nuestra vida. Existe la posibilidad de que se reactive si algo hace que nuestro sistema de defensa baje, se reactiva la enfermedad. De lo contrario, muchas veces pasará desapercibido largos periodos de tiempo. Voy a hacer una pregunta un tanto capciosa, que sería como en las aulas de la Escuela de Medicina. Estamos hablando de una familia de virus que se apellidan o se llaman la familia herpes. ¿Qué diferencia a uno del otro? ¿Y qué diferencia a los herpes virus del resto de los virus? Por ejemplo, el virus sincicial respiratorio, el virus del sarampión. Los herpes ya sabemos que es una familia, pero ¿qué los diferencia a cada uno de ellos y por qué están todos dentro de la misma familia? Claro, yo creo que tienen varias características, entre ellas que tienen afinidad por los nervios, digamos, por una cuestión, tienen la tendencia a seguir las zonas donde los nervios, nosotros les llamamos los dermatomos, que es la parte sensitiva de los nervios, que está muy bien distribuida, y específicamente el virus del herpes 1 y el 2 tienen la característica que siempre se dan en el mismo lugar, ¿no? Eso es algo muy interesante porque los pacientes dicen, tengo una lesión aquí y ya saben dónde les va a salir la próxima vez porque tienen esta característica. Lo mismo la de varicela, tienen la tendencia a seguir y tienen esta latencia justamente en la zona de los nervios. ¿Qué es la latencia? Se quedan dormidos en los nervios y si algo pasa, por ejemplo, bajan las defensas, se despiertan estos virus. Si no, pueden pasar toda su vida, toda la vida de las personas dormidos, digamos. A veces a las personas les cuesta mucho trabajo entender porque dicen, no me voy a curar nunca. Bueno, es que así son los virus, ¿no? Entran en nuestra información genética y se quedan durmiendo en una parte de nuestros nervios y pueden despertar en algún momento. Yo creo que una parte aquí que aprovecho que el público nos escuche de cuando alguien diga, no voy a curar nunca, que suena como algo terrible, es, le pregunto a algún diabético, ¿te vas a curar alguna vez? Vas a estar en tratamiento, a un hipertenso, a un insuficiente cardíaco, vas a vivir con esa enfermedad Claro. Y aquí puede que se prendan y se apaguen. Pero entonces voy a la pregunta que sigue. ¿Qué nos hace más vulnerables a que se expresen estos virus o si hay algunos grupos de riesgo en la población que los van a presentar y qué diferencia un grupo de población a otros para presentarlos? Es que precisamente lo que acaban de comentar, la parte clave es la inmunidad. Los mecanismos de defensa del individuo son lo que hace que se reactiven o que se mantengan latentes.
Por ejemplo, de estos grupos de riesgo, pues si tomamos en cuenta que la palabra clave es mecanismos de defensa, toda aquella situación que disminuye ese mecanismo de defensa es el que va a hacer que se expresen estos virus. Por ejemplo, las personas mayores de 50 años, las personas con diabetes, las personas con alguna neoplasia, algún cáncer, las personas con infección por VIH que no estén controladas, son Las embarazadas. bueno, y es que las embarazadas seguramente lo tocarán en algún momento. Las embarazadas son un grupo especial por los cuidados que hay que tener dependiendo de la etapa del embarazo. Sí. Ok, entonces, sí. Perdón, no, y además pueden bajar las defensas como algo muy simple. A nosotros en dermatología vemos que van a la playa y el simple hecho de exponerse más al sol de lo habitual, hay reactivación del virus del herpes 1, que es el famoso fuego, también del herpes zóster, es decir, a veces periodos de estrés muy intensos que pueden llegar a afectar lo que llamamos la inmunidad celular, puede activar esto. Es decir, los extremos, por supuesto, los inmunocomprometidos, aquellos pacientes con cáncer, con leucemias, con otro tipo de problemas más severos, son susceptibles, pero también personas que no tienen problemas severos pueden tener periodos en que bajan sus defensas. Y es que justamente yo creo que la historia de los virus nos han enseñado mucho, ¿no? De cómo somos como seres humanos también. Algo que ustedes han mencionado claramente es cómo el sistema inmunológico no tiene la capacidad de identificarlo. Y es que justamente los magos de la virología, desde el punto de vista de la interacción con el sistema inmunológico de cada uno de nosotros, es precisamente la familia de los herpes virus. Ellos llevan su cerrajero y llevan el cerrojo, y entonces se encuentran la forma de cómo burlar de una forma muy eficiente al sistema de defensa. De hecho, ni siquiera lo identifica el sistema de defensa prácticamente como algo ajeno, se introducen y por eso quedan en estado durmiente o latente largos periodos de tiempo sin que nuestro propio sistema inmunológico los detecte. Entonces llevan una situación que altera, de hecho engaña muy bien al sistema inmunológico por largos periodos de tiempo. Sin embargo, a mí me gustaría como añadir que si la piel está intacta, no, o sea, resistes al virus. Tiene que tener un contacto, por ejemplo, en el caso del herpes 1, en donde sí tiene que haber una parte de la piel lesionada para que tenga contacto con ese virus. O sea, generalmente en el labio quizá no se note, pero como dice la doctora, te expusiste al sol, estás como súper estresada y tu sistema un poquito bajo, pues ahí seguramente vas a tener algo en la encía, en el fuego, y más si te echas el besito con el novio en la playita, pues estás mucho más expuesta. Sube la temperatura, ¿no? Por supuesto. El besito con el novio. Pero a Así propósito de la misma temperatura, nos pregunta Gaetana de la Fuente, ¿el herpes labial por dentro, porque hay cuando es por fuera, ¿no? Que está expuesto, pero en ocasiones es por dentro de la boca? Entonces pregunta, ¿cómo se cura? Y es verdad que si se eleva la temperatura del cuerpo, entonces es más probable que salga. Decían, la exposición al sol puede provocar que efectivamente el virus ahí salga, pero cualquier otra subida de la temperatura del cuerpo puede también provocarlo. Ahí vamos, ahorita vamos a aclararles estas dudas y específicamente esto de la temperatura y los fuegos, porque vamos a entrar de lleno vámonos virus por virus, pero quiero aclarar algo que es importante. Se habló ya que los herpes, los herpes virus afectan generalmente a personas inmunocomprometidas, es decir, a personas que están trasplantadas, con diabetes, en estados que les bajen la inmunidad, como el embarazo puede ser, como SIDA, etcétera. Pero también, y lo comentó la doctora, creo que es muy importante, el estrés de alguna manera nos baja la inmunidad, porque normalmente estoy pasando un periodo de estrés y se te prende la boca, se te prende el herpes en algún lado que lo traigas. Sí. Entonces, son dos tipos diferentes de mecanismo de depresión de inmunidad o de disminuir un poco el sistema inmunológico. ¿Tiene uno que ver con el otro? Sí, básicamente digo, el herpes 1 es el que más está asociado a este tipo de fenómenos. Probablemente el segundo sería varicela zóster, como parte de una reacción a cuando el sistema inmunológico se ve comprometido. Claramente aspectos, por ejemplo, que afectan los estados emotivos, que llevan a depresión, tienen como consecuencia alteraciones a nivel de controles muy finos del sistema inmunológico, y eso puede hacer que se despierte nuevamente ese virus que ha estado latente. O sea, insisto, la latencia es una capacidad que tienen estos virus para permanecer totalmente escondidos del sistema inmunológico. En el momento que el sistema inmunológico disminuye ese umbral de defensa, en ese momento se replican nuevamente
y tenemos las manifestaciones a nivel de la boca o a nivel de otras partes del Sí. cuerpo. Y eso no sucede justo lo que dijo, por ejemplo, con el virus del herpes tipo 8, que se asocia realmente a inmunocompromiso, o sea, pacientes que sí tienen VIH o inmunocompromiso severo y desarrollan un tipo de tumor que se llama sarcoma de Kaposi, que es otra cosa. Es decir, es tan variante la familia que sí, por eso lo vamos a dividir, creo yo, en diferentes tipos del herpes, porque lo comentaba el doctor, son primos, pero no quiere decir que todos hagan lo mismo. O sea, sí se necesita, la clave es que la inmunidad esté alterada, pero depende mucho. Hay pacientes con citomegalovirus también, por ejemplo, que tienen una inmunodepresión por leucemias y cosas muy específicas, que no sucede con el virus herpes tipo 1 y 2, ¿no? Porque los pacientes se asustan pensando que pueden tener algo muy grave y no es así en la mayoría de los casos. Bien, entonces para cerrar este bloque vamos a aclarar, existen varios virus del herpes, no todos son por transmisión sexual y es muy importante que reconozcamos que nuestra inmunidad, nuestro sistema de defensas, cuando se nos disminuye por diferentes causas, ya sea por enfermedad o inclusive, que es interesante por situaciones emocionales, nos puede dar un brote de algunos de estos virus. Vamos a regresar ahorita a Diálogos en Confianza para platicar específicamente, antes que nada, del herpes tipo 1. Los invito a que nos escriban, queremos saber qué dudas tienen y todas las vamos a tratar de responder aquí en el programa. Ahorita regresamos con ustedes, no se vayan, escríbanos a Facebook, escríbanos a Twitter o bien llámenos por teléfono. Ahorita regresamos con ustedes, estamos en Diálogos en Confianza. El herpes bucal es una enfermedad viral de un grupo de virus que se presentan en el organismo. El bucal principalmente es una de las lesiones aftosas más severas y frecuentes en niños y está causada por un microorganismo que se llama herpes simplex. El herpes labial y el fuego son sinónimos. Es por la sensación que se tiene a padecer el herpes recurrente. Cuando se presenta por primera vez, esta se presenta de una manera sumamente agresiva. Prácticamente se le ha denominado a esta entidad gingivoestomatitis herpética. Se le ha llamado gingivoestomatitis porque se presenta principalmente en la boca, pero sobre todo en encías. Estomatitis porque habla de la boca y herpes porque es la primoinfección que se presenta en el niño. Generalmente es del tipo 1, el tipo 2 va más relacionado a lo que sería áreas genitales, pero el herpes simplex es un microorganismo muy oportunista. Se presenta en niños sobre todo en los primeros años de vida. Se ha considerado inclusive que está alrededor de la erupción dental. Cuando hablamos de el herpes, este se presenta en la boca a manera de vesícula, es decir, una elevación, una pequeña erupción en la boca y que sigue a otras erupciones que cuando estas se rompen, se juntan y forman grandes ulceraciones. Se puede formar en lengua, en el borde de la encía, entre lo que sería el diente y el sostén de la encía. Podemos decir que esta infección se presenta y más o menos el inicio o el cuadro prodrómico es de 3 a 5 días. La etapa vesicular es la etapa contagiosa. Un bebé que tiene ese tipo de cuadro debe de dejar de ir a la escuela en esos días por peligro a contagio hacia otros niños. Debe de utilizar simplemente los instrumentos de alimentación para él y evitar que los hermanos utilicen la misma cuchara, el mismo utensilio para evitar contagios. ¿Cómo prevenir el herpes? Realmente es difícil prever, sin embargo, lo que sí sabemos es, uno, tratar de no estar cerca del contacto con alguien que haya tenido el herpes y mantener el sistema inmunológico elevado. Aquellos individuos que tienen condiciones de enfermedad debilitantes o algunos aspectos debilitantes, bueno, son mucho más susceptibles a padecerlo. Pues allí tienen, muy interesante la información y quiero compartirles algunas de las llamadas que nos han llegado. Carolina nos dice,
2 o una semana antes de tener mi periodo, me aparece un herpes alrededor de los labios mayores o en la nalga. Quiero saber a qué se debe esto. Esta llamada es de Silvia Guadalupe Mejía Borja, de Chihuahua. Saludos a Chihuahua. ¿Qué tan contagioso es el herpes? Bueno, ya escuchábamos en parte lo que nos decía el doctor. Nadia Camacho, me dio herpes cuando estaba amamantando a mi primer bebé. Suspendí la lactancia ya que estuve medicada y hasta la 3ª semana le pude dar de comer a mi bebé. Esta enfermedad podría presentarse nuevamente en cualquier momento. Verónica Márquez, hace tiempo me empezaron a salir ronchas por todo el cuerpo. Quiero saber si estas ronchas pueden ser por nervios o puede ser herpes. Este comentario es de Marisan. Me gustaría que hablaran del cáncer de piel y si tiene, y estar más informada, y si tiene alguna relación con el herpes. Osman Woolrich nos dice, el rock es la música que llegó para quedarse, y así es el herpes, el virus que llegó para quedarse. Y agrega además a este sentido del humor, no todo lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. El herpes sí se regresa contigo, desafortunadamente. Marvelous nos dice, ¿el líquen plano es un herpes y cuál es la causa de este líquen? Y parte de las preguntas que nos han llegado. Cualquier pregunta yo quisiera decirle a todas las personas que nos pueden ver, es interesante y es importante que la hagan. No se queden con la duda porque eso puede ser peor. Y vamos a tratar de contestarlas todas a lo largo del programa. Las que se queden, que no salgan durante la conversación, les prometo que en el último bloque las vamos a contestar específicamente. Doctores, el herpes tipo 1, el herpes tipo labial, ¿por qué aparece? Hubo aquí alguien que ya nos dijo que qué tan contagioso es, lo vimos en la cápsula, es bastante contagioso y se puede aparecer desde edades tempranas. ¿Qué hacer o cómo detectarlo? ¿Qué hacer cuando vemos una lesión en la boca? Sí, casi siempre lo primero que sucede, una característica es que empieza a haber, antes de la aparición de algo en la piel, cambios en la sensibilidad. Es decir, puede haber zonas dormidas, como cierta molestia, cierto ardor. Casi en todos los casos del herpes así es. Y empiezan a aparecer vesículas, es decir, bolitas con agua. Como esa es una ampollitas. característica muy importante. Exacto. Porque comentaban ronchas en todo el cuerpo, el herpes no es así. Generalmente se ve una capa roja, que nosotros le llamamos eritema, y encima se ven bolitas con agua, que son vesículas. Esa es la característica, donde sea que aparezca, en la boca, en la zona de las encías, En el ojo. en el ojo, en la piel, y siempre aparece en el mismo lugar o casi siempre. Pepe, fíjate que el herpes, el tipo 1, tiene esta particularidad, que se contagia rápidamente. O sea, es algo que luego, si tú tienes contacto piel con piel, se va a manifestar. Es decir, Estamos tocarse. hablando tocarse, besarse, inclusive las mismas personas pueden pasarse, o sea, si se están tocando, pueden pasarse y autocontagiarse. De un lado a otro lado. De un lado hacia el otro lado. ¿Qué se recomienda? ¿Qué pasó, Oscar? Es que recuerdo que cuando hacíamos la planeación de este tema, yo padezco de herpes labial y en un principio, para quienes vivimos con esta situación, es una pequeña bolita muy pequeñita y empieza a inflamarse poco a poco. Se hace muy grande, se llena de agua, después esa agua se convierte en algo más desagradable y es Se molesto seca. en realidad. Y este autocontagio del que hablabas, llegó un momento en donde mi caso ya era tan grave que no solamente me salía una pequeña bolita, hace que el labio se vea completamente inflamado. Enorme. Ya después me salían aproximadamente 60 pequeñas bolitas. Es correcto. Entonces, completamente el labio inferior era, si ustedes recuerdan, en la década de los 70 hubo una película que se llamaba El hombre elefante. Bueno, mi labio prácticamente estaba inflamado así. Tuve que ir con un infectólogo para hacer un tratamiento, porque sí, la reinfección es muy común. Solemos, para que no se vea desagradable, las personas que nos salen, pincharlo, reventarlo para acabar eso es con lo eso. peor. Pero obviamente todo este Y- fluido, este Y líquido, justo lo que comentas es que cuando hacen eso también se sobreinfecta con bacterias, que es una de las más frecuentes complicaciones que vemos. Entonces, puntos importantísimos. ¿Qué hacer? ¿Tronárselos como hizo Oscar? No, pero te iba a decir una cosa. Si tú tienes esas lesiones por fuera, se ven como vesículas, pero adentro, como venía en la cápsula, se ven como los famosos fuegos. No se ve vesícula como tal. úlcera. Se ve como una úlcera, como si se hubiera duele. quemado esa mucosa. Exactamente, arde muchísimo, no puedes ni comer, porque cualquier cosa que recibes, como estábamos diciendo que se va hacia los nervios,
tienes muchísimo dolor y ardor. Estamos hablando del tipo 1. Estamos tipo hablando uno. del herpes tipo 1 y voy a hacer un comentario en relación a quien fue a Las Vegas. Oscar no es que haya ido a Las Vegas, sino que este virus del tipo 1 les puede dar a cualquier persona, no necesariamente es cómo se transmite o hay una predisposición genética o por qué estamos todos en riesgo de contagio. Pues justo lo que decíamos, o sea, sí se transmite por contacto directo, por fluidos, entonces no es de que se quede en la ropa, por ejemplo, que hay gente que piensa eso, tiene susceptibilidad por los seres humanos y entonces se contagia de manera directa, es decir, con un beso, con tocarse, no necesariamente es contacto sexual. El genital, el tipo 2 se asocia un poco más a esto, pero el tipo 1 puede ser que Sí, por contagio, piel con por piel. contagio, piel con piel, o una pequeña abrasión es suficiente para que se contagie. ¿Qué le recomendamos a la gente que se ve una de estas lesiones que aparecen como vesículas que luego se van a secar? Número 1 es no hacer procedimientos de manipulación porque evidentemente existe el riesgo de sobreinfección o existe el riesgo de que sea otro tipo de lesión y atribuirlo a que se trata de un herpes y puede ser otra cosa. O sea, número 1 es tratar de definir cuál es la naturaleza del padecimiento. Número 2, pues no manipularlo para evitar la sobreinfección. Y número 3, yo creo que es muy importante decirlo, con este ejemplo que les decía que llevaban su cerrajero y el cerrojo. Todas las células de las mucosas y de los epitelios, o sea, lo que reviste nuestro cuerpo, tienen la capacidad de poder interactuar con el herpes virus. Entonces, si nosotros no hemos tenido la infección, cosa que suele ocurrir en nuestra población en la primera década de la vida, cuando hay mucho más contacto entre niños, en ese momento es cuando nosotros adquirimos la infección. Quizá el proceso que acaba de mencionar Oscar haya sido más bien un tipo de reactivación, probablemente por una situación de carácter inmunológico, estrés, alguna enfermedad concurrente que haya sucedido. Una pregunta muy importante y muy interesante del público, y lo definió claramente la persona que lo escribió, tiene que ver con el ciclo menstrual. Hay fenómenos o este tipo de reactivaciones que justamente coinciden con el periodo menstrual y está claramente definido que en algunas pacientes cuando hay alteraciones inmunológicas que suelen presentarse en ese momento se reactiva. Sí. Pasa el periodo menstrual, vuelve a mejorar, desaparecen las lesiones y eso puede ser cíclico. Bueno, justo estaba hablando del proceso de la ovulación, porque dijo 2 semanas antes. Entonces sabemos que las mujeres durante nuestro ciclo menstrual a la mitad, que es cuando ocurre que se libera el óvulo, estamos un poquito más bajas de defensas. Entonces no es que la menstruación cause que el virus, que el virus entre, sino que el proceso de la ovulación disminuye tu sistema inmunológico. Y quizá ella que ya lo tiene, se reactiva periódicamente. Y yo también, Pepe, les quiero como que quede bien claro que dentro del líquido de la vesícula es en donde está el virus. Por eso es que se contagia. O sea, si tú te pinchas esa vesiculita, ahí está el virus, en el líquido. Y es cuando te puedes como contagiar. ¿Cuánto dura normalmente un brote de virus del herpes tipo 1? Como 3 de semanas, 7 a 14 días, Sí. en general. Y normalmente el primero es más aparatoso que los que siguen. Por supuesto, la primoinfección, la infección primaria, siempre va a ser más grave, ¿sí? No solamente en personas adultas, niños y todo, sino también lo que decíamos hace rato. El problema básico del herpes es con las embarazadas. Vamos, hablando de la población grande. Porque realmente el herpes tipo 1, tipo 2, que también ya se presenta en la boca en ocasiones, porque en las embarazadas la primoinfección, si ocurre en el primer trimestre del embarazo, puede ocasionar algunas malformaciones. Y si ocurre después, sobre todo en el tercer trimestre, puede ser causa de infección en el bebé, que como el bebé no tiene su sistema inmune maduro, ahí sí puede ser un cuadro grave. Finalmente, en el adulto, en los niños, el herpes es más bien molesto, ¿sí? Lo que decía la doctora, causa mucho dolor, pero no es algo en general grave, Sí, es más bien molesto. De hecho, hay gente que ya vive con él y en mi caso van a la consulta y llevan un herpes, pero no van por eso. No, es que aparte tengo un fuego, ¿no? O sea, ya están tan acostumbrados a vivir con eso que mucha gente ya no lo toma en cuenta, ¿no? Hubo una pregunta. El herpes labial, vamos a hablar del tipo 1, en la región de la cara y la boca, se le denomina fuegos en terminología Coloquial, sí. ¿Es lo mismo que los fuegos que salen por fiebre? ¿Alguien preguntó? ¿Es lo mismo? Sí, claro. ¿Es lo mismo? Son los mismos. Ok.
Aquí en Diálogos no damos obviamente recetas por televisión porque es necesario que se traten con un médico, estamos en contra de la automedicación, pero ¿qué medidas generales le podemos recomendar a una persona? Yo solamente quiero explicar por qué, Pepe, porque a lo mejor la gente no entiende. Cuando tú tienes fiebre, es un mecanismo de tu cuerpo de defensa. Quiere decir que traes algún agente infeccioso y entonces se eleva la temperatura para tratar de matar esas bacterias o ese agente externo que está en tu cuerpo. Entonces, si tú tienes fiebre, seguramente estás inmunocomprometido, o sea, tus defensas están bajas. Por eso es que se presenta el fuego. No quiere decir que la fiebre produzca otra vez la lesión. Ok, sino que se asocia a la hora de la baja de defensa. ¿Y qué medidas? Tengo un buen testimonio, es un anónimo y dice, cuando yo entré a realizar el internado para ser médico, vivía sometida a estrés, mala alimentación y mal descanso. Nada que ustedes desconozcan seguramente. Súper común. Qué raro. Me llené de herpes en los labios, encías, mucosa oral, pero de manera extrema y grave. Ahora ya no me estreso, me alimento bien, ya no es médica, supongo. Y duermo bien. Y puedo decir que mi sistema inmunológico está ahora mejor. Pero si me descuido tantito, es decir, la elevación de la temperatura, aunque sea por 5 minutos, desvelarme por 1 o 2 horas de manera súper extremadamente sensible, me brotan los fuegos. De inmediato las lesiones y me limita a realizar muchas cosas en mi vida, ya que son actividades que no bajan mis defensas en modo importante. Sin embargo, sí me da problemas. Y dice que lleva consigo constantemente una crema, una solución para prevenir. ¿Qué tan buenas son estas soluciones? Yo, como decía Pepe, o sea, bueno, no recomendamos aquí evidentemente la autorreceta. Yo fui con un infectólogo, bueno, y eso gracias a la recomendación de nuestra investigadora Nora Saldaña, que me dijo, ve con esta persona y de verdad el tratamiento, o sea, yo hace 3 años que no tengo un solo fuego labial y aproximadamente la frecuencia era de 1 por mes, más o menos. Entonces, de verdad, ya estaba, a mí me frustraba y obviamente para trabajar, también como nos lo comenta este anónimo, pues es problemático, ¿no? ¿Sirven? ¿Son recomendables? Sí, claro que funcionan, sin embargo, bueno, cada caso particular es importante, ¿no? O sea, las cremas lo que tienen la mayoría de las veces son antivirales que pueden funcionar en el caso de algún fuego, pero bueno, la mayoría de las veces requieren tratamiento sistémico, es decir, tomado, ¿no? Sobre todo si tienen recidivas, 1 vez al mes, pues es muchísimo, ¿no? Tienen que tener tratamiento especializado. Y sobre todo saber diferenciar y que tengas un diagnóstico exacto de lo que es, porque no vaya a ser que estés tratando una cosa que sea otra. Hoy en día comentó de un líquen plano que no tiene nada que ver. Es otro tipo de lesión dermatológica. Sí, vale la pena aclararlo para contestar la pregunta. El líquen plano es una enfermedad de la piel reaccional, es decir, no tiene una relación con virus ni con otro tipo de cosas y es muy diferente, se ve totalmente diferente, aunque puede haber en la boca también líquen plano, entonces a veces lo confunden, pero generalmente no duele, está asociado al tabaquismo y a otro tipo de problemas. Ok, pues tenemos que hacer un corte nuevamente, estamos hablando de los herpes virus y vamos a regresar a hablar del virus del herpes tipo 2, es decir, el de transmisión sexual. Escríbanos sus dudas, sus comentarios, estamos listos a sus preguntas y dudas. Ahorita regresamos con ustedes, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Tengo 53 años, fui actriz 30 años y me dediqué al teatro desde los 15 años. Soy socia honoraria de la Asociación Nacional de Actores. Mi nombre artístico es Doris Pavel, una vedette famosilla por ahí. Padecí herpes zóster. Me gusta hacer ejercicio y yo iba corriendo y todo eso y de repente se me lastimó un pie y yo le eché la culpa según al deporte, ¿no? A que andaba yo corriendo y que se me había ido mi pie de lado. Llego y siento mi pie completamente adolorido y de ahí como que a lo mejor ya estaba latiente, no sé, porque inmediatamente esa misma noche mi pie se inundó, bueno, lo que es la parte del empeine era horrible, mi hija estaba conmigo y eran unos gritos espantosos, pasé la noche, yo que cuando tuve a mi hija, los minutos que era intensamente fuerte el dolor, a nadie se lo deseo. Y al día siguiente amanecí con mi pie completamente lleno de como ámpulas, muchísimas ámpulas. Y en ese momento decidí ir al doctor, al hospital, y ya el médico me dijo lo que tenía y me internó 10 días seguidos. Ahí mismo, en el hospital, seguía con mucho ardor. Creo que me pusieron no sé cuántos, lo que se lleva por tiempo
un día de suero, no sé, 12 litros, 10 litros por día, no sé cuántos. Pero estuve 10 días con suero, me lo quitaban y me lo ponían, me lo quitaban. Y a través de eso me curé, a través del suero. No hubo inyecciones, no hubo pastillas, puro medicamento a través del suero. El doctor me dijo que era curable. De hecho, hasta hoy en día jamás he vuelto a sentir ningún malestar. Solo fue esos 10 días y ya pasaron 10 años. En la actualidad me siento perfectamente bien. Bueno, pues agradecemos mucho a este testimonio. Sí, así es como se puede presentar. Les comparto varias de las dudas que nos han llegado. Silvia Aguayo Jiménez, ¿el herpes es hereditario o no necesariamente? Un anónimo de Chihuahua, quisiera saber si el producir altos niveles de prolactina puede originar también el herpes. Rosa, yo tengo herpes zóster 2. Hace un año me vacunaron y sigue apareciendo. ¿Por qué la vacuna no me hizo efecto? Omar, hace 2 años me dio herpes zóster en el tórax, convirtiéndose posteriormente en una neuropatía. Desde entonces, esta me arde, punza y me da comezón. He consultado varios médicos y no me dan solución. Quiero saber si alguno de los médicos me puede dar alguna información al respecto. Amparo Martínez Ballesteros, una de las doctoras dijo que el herpes es contagioso. Eso es falso porque hace 7 años le dio herpes a mi mamá. Yo la curaba con fomentos de manzanilla, no usaba guantes y no se me pegó. Bueno, yo tuve novias que no decían nada si yo tenía el fuego y tampoco las contagié, pero no quiere decir... Pero sí es contagioso. No quiere decir que no se Pero contagie. existe susceptibilidad individual. Eso es algo que es muy interesante. Hay gente que puede estar en contacto y no necesariamente va a tener los síntomas de la infección. Puede haber tenido el virus entró y tiene la infección, pero no la manifiesta. Pero sí es importante que quede claro que sí es contagioso. Sí, claro, por supuesto. Y puede estar latente, como decías en un principio. Ahí está la latencia, entonces... Sí, ya lo comentó la doctora al principio. Si la piel está íntegra, es complicadísimo que entre algo, ¿no? Claro. Juliana Ramírez Cerón, el día 19 de diciembre fui diagnosticada con neuropatía. A pesar que le comenté al doctor que me ardía la parte baja del busto, me revisó y nunca me encontró nada. El diagnóstico fue neuropatía. Solo me mandó complejo B. Consulté a una doctora en similares y me dijo que se trataba de herpes. Me mandó tratamiento. Volví con la doctora general, me revisó y coincidió que se trataba de herpes. Repitió el tratamiento y me comentó que debía mandarme con el neurólogo. ¿Debo consultar a un neurólogo? Juan Núñez, ¿cómo se puede prevenir la reaparición del herpes zóster y cómo se le puede atenuar a las cicatrices? Mayela Wester, con respecto a un problema que tiene un familiar, él tiene herpes en el ojo derecho, tiene 76 años y ya tiene como 4 meses con el virus en el ojo y le han hecho varias intervenciones y en cuestión de medicamentos, pero no le ha funcionado. ¿Cómo le dicen que si se le baja en momentos, pero solo un poquito, pero se le reinicia? ¿A dónde lo debo llevar para que lo atiendan adecuadamente? Adriana Gutiérrez nos dice, mi esposo presentó en diciembre las lesiones y síntomas del herpes zóster, pero solo le recetaron el antiviral por 5 días y parece que no fue suficiente. Por ello, lleva ya 2 meses con neuralgia posterpética, sí, perdón, así, tal cual lo escribe, a causa del herpes zóster. Estuvo en tratamiento con antidepresivos, anticonvulsivos y tradol, pero no hubo ninguna mejora. La reacción de estos medicamentos fueron más fuertes que el mismo dolor de la neuralgia. Por ahora estamos tratando con homeopatía y con acupuntura. Esperaremos que esto le ayude de forma definitiva. Muchas de las preguntas son sobre herpes zóster. Vamos rápidamente a abordar el tema del herpes tipo 2, el genital, que yo creo que es muy importante que lo comentemos. Y vamos a resolver todas estas dudas sobre herpes zóster. Casi todas las preguntas tuvieron que ver con herpes zóster. Nos preguntó alguien que si era hereditario, pues es una infección, más bien no es una cosa que transmitas, aunque de madre a hijo con un herpes genital sí lo puedes transmitir, y que si tiene algo que ver con la prolactina. Pero no es genético, no. Y la prolactina, yo creo que los 2 casos que han referido con la prolactina es que cuando tú estás amamantando, toda esa zona está muy húmeda. Entonces puede ser nuevamente un área muy fácil en el que el virus entre. No es que la prolactina o que la lactancia haga que te entre el virus, si no estás mucho más susceptible, tu sistema inmunológico otra vez está muy bajo y el área está muy húmeda. Y entonces esto favorece para que el virus pueda entrar, o sea, tú te vuelves susceptible.
Bien, tipo 2, herpes genital, enfermedad de transmisión sexual, doctores. Yo sí les quiero decir a todos los que nos están viendo que como el virus de tipo 2 es de enfermedad de transmisión sexual, sí hay que ver que no tengan lesiones antes de tener relaciones sexuales, porque es una de las infecciones con las que mayor frecuencia llegan y pasan desapercibidas hasta que ya llegan en una recidiva bastante fuerte, ya con los ganglios afectados, ya con las lesiones, no solamente en los genitales externos, sino en el monte de Venus, toda la nalga, como estaba en el caso pasado. Entonces, antes de tener relaciones sexuales, porque sí se transmite por una infección de transmisión sexual, sí hay que ver que no tenga una lesión. Pero entonces, ¿cómo? Llegar con alguien, a ver, déjame te voy a... No, pero eso de apagar la luz, y no, hay que apagar la luz para entrar en intimidad, mejor prende la luz y ve con lo que vas a tener contacto, Pepe. Pues es que sí es un buen punto, la verdad. ¿No? Sí. ¿Y el preservativo mantiene...? Pues Pues solamente no. el área del pene, porque realmente el preservativo nada más ocupa esa área, pero si tienes las lesiones por Sí. fuera vas a tener contacto, inclusive en la boca. Y además la realidad es que pues sí son casos, sobre todo la primoinfección, casos muy aparatosos, con mucho dolor, con úlceras francamente, o sea, sí son casos muy severos, ¿no? Entonces sí hay que tener la prevención de tener cuidado porque sí es muy contagioso. O sea, a diferencia de que un paciente puede decir tengo un herpes simple y puedo vivir tranquilo, generalmente el genital es muy intenso y los cuadros son muy severos. Y romper los tabús. O sea, yo digo que sí estás en tu derecho de ver, de preguntar, oye, ¿estás sano? ¿Estás en condiciones normales? Puedo ver, puedo mirar, ¿no? O sea, como antes y de lo que tocar comentaba, es una cosa importante. Realmente el uso del condón, en el caso del herpes, es una protección, vamos, de la mitad, del 50%, ¿no? Es correcto. Es muy, muy, muy pobre. Ahora Pero sí que... siempre será mejor usar que no usar. O sea, digo, claro, sí. para todos Por supuesto. siempre es la conducta preventiva es usar preservativo. La otra cosa que es importante es, obviamente, es un tema tabú. Muy poca gente habla de ello. Es un verdadero problema de salud pública en varios países del mundo. Probablemente en nuestro país también, pero nosotros sabemos menos de la incidencia, o sea, el número de casos que probablemente estén en nuestra población. Y la otra situación que es importante hablar es, el herpes 2 no solo da la región genital, de hecho es el principal virus que se asocia también a enfermedad del sistema nervioso central en los chicos recién nacidos. Sí, en la Entonces, encefalitis. en este caso, sí es muy importante buscarlo. El doctor lo mencionó al principio muy bien. El hecho de ser virus, que le llamamos 1 y 2, no confieren inmunidad. El que yo tenga 1 no me da inmunidad contra el 2 o viceversa. Entonces, ojo, muy importante. O sea, si una persona tiene 2, o sea, y ya está diagnosticado como esto, sí puede transmitirle a otra persona con todo y que la otra persona haya tenido herpes 1, porque no hay una inmunidad cruzada. Pero esto es importantísimo. Se puede contagiar, como dice el doctor, en el momento del parto, cuando el herpes esté en la vagina o en los genitales, cuando el bebé pasa por esa zona y tiene contacto con esa zona, entonces el bebé se contagia y puede tener las secuelas secundarias, como una encefalitis, como algo del ojo, en fin, graves, ¿no? Hasta llegar a meningitis. Pero también puede ser que la mamá esté contagiada en ese momento, o sea, que tenga anticuerpos contra, nosotros lo detectamos durante el embarazo. De hecho, uno de los estudios prenatales llevan reacción cruzada, que se llama citomegalovirus, que lo vamos a ver después, pero pertenece a la familia, y nos puede dar un indicio si tiene o no anticuerpos en ese momento. Para nosotros, entonces, poder tomar la decisión, y es una indicación de hacer una interrupción vía cesárea. Ok. Otra cosa importante, ¿cómo diferenciar físicamente el herpes genital? Porque el genital te puede dar en la boca y el tipo 1 te puede dar en los genitales. Así es. ¿Cómo Sí, saber cuál es cuál? ¿O se tiene que hacer algún examen de Sí, laboratorio? en términos generales la clínica es la misma. O sea, las lesiones se ven Son iguales. vesículas Sí. iguales. Se ve rojo, con lleno de vesículas Y en úlceras, su superficie, confluyen, es decir, se juntan y se abren y se hace una úlcera. Ese es el ciclo clásico. Pero la realidad es que se necesitan pruebas, incluso puedes hacer una prueba que es muy sencilla, que se llama prueba de Zank, que con eso ya puedes identificar, pero no puedes hacer la diferencia entre 1 y 2, ahí tienes que hacer PCR, reacción en cadena polimerasa y otro tipo de estudios, pero en la clínica, es decir, lo que vemos se ven iguales. Exacto. Ok, tenemos justo una cápsula sobre lo que es el perfil TORCH, ya los empezabas a tocar, de qué estudios se pueden hacer a la madre sabiendo que puede haber un tipo de infecciones. Vamos a verla.
hay un perfil que se le conoce como prenatal. Este se realiza a personas que se encuentran embarazadas durante su etapa de gestación. Estos estudios se basan principalmente en una biometría hemática, un grupo de sangre, un VDRL, VIH, algunas pruebas que son como para investigar la glucosa, una curva de tolerancia. Otras pruebas que se le puedan realizar y que son especiales es el perfil de Torch, perfil tiroideo, algunas que se le conocen como el cuádruple marcador, principalmente. Es importante hacer el perfil tiroideo en el estudio prenatal, sobre todo porque se va a dar seguimiento a las enfermedades que ya están diagnosticadas y sobre todo una valoración con respecto al mejor tratamiento que éste pueda tener. El perfil tiroideo no hay ningún problema en qué tiempo se pueda realizar, siempre y cuando tenga antecedentes la paciente y sea un médico especialista quien le determine ese tipo de estudio. Y en la química sanguínea son muchas pruebas que van a dar una información al médico principalmente sobre cómo es el metabolismo del organismo. Principalmente te da funciones de los diferentes órganos como es el riñón, órgano cardíaco, el hígado principalmente. Existen varias pruebas de química sanguínea que van desde 6 parámetros hasta 30 parámetros, que es una prueba súper completa. La principal o la básica es la de 6 parámetros, que es la glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos. La química sanguínea comúnmente nos la piden en una sola ocasión, ya dependiendo si tiene parámetros altos como es el colesterol y los triglicéridos, se le manda una dieta especial y se le puede repetir a los 3 meses. Con respecto a la glucosa es muy importante estarla valorando. ¿Por qué? Porque en la etapa de gestación o cuando están embarazadas influyen mucho las hormonas en el aumento de la glucosa y la intolerancia a esta. Existen otras pruebas que son adicionales a la glucosa, que es una curva de tolerancia y se le realiza principalmente a las pacientes embarazadas que se encuentran entre la semana de la 16 a la 20. La biometría hemática es un estudio de laboratorio que se puede realizar a cualquier persona, pero es de vital importancia realizársela en pacientes que se encuentran embarazadas. ¿Por qué? Porque este estudio va a valorar diferentes estructuras o diferentes células que se encuentran en la sangre. Estas células corresponden a glóbulos rojos que conducen oxígeno, a los glóbulos blancos que dan principalmente las defensas y las plaquetas que están incluidas principalmente en la coagulación de la sangre. Es importante realizárselo a las personas que están embarazadas porque ellas pueden llegar a presentar una anemia que puede ser de ligera a moderada. Esto significa que va a haber una disminución de los eritros, por lo que podría presentarse una anemia microcítica. Esto significa que los eritros son más pequeños de lo normal y esto se debe a un déficit de hierro principalmente. De lo contrario, podría hacerse una macrocítica, que son los eritros más grandes, y esto principalmente es una carencia de ácido fólico. La biometría hemática se realiza principalmente en las primeras semanas de gestación, en las primeras semanas de embarazo y puede realizarse cada 2 o 3 meses. El perfil de Torch es una serie de pruebas que se le hacen principalmente al recién nacido. Esto es para valorar diversas infecciones que pueden producir toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, VIH, entre otras. Todo esto se debe a causa de parásitos, virus, bacterias, incluso hasta hongos. Bueno, como ven, una mujer embarazada tiene muchas posibilidades de detectar virus que pueden tener algún efecto sobre su bebé. Entonces es importante estar bajo vigilancia ginecológica. Y en la historia clínica, Julie, me imagino que siempre les preguntan. Y una pregunta que surge, ¿diferencias del virus? El virus del papiloma los genitales externos se ve como una verruga vulgar, manifiesta como condilomas. Y cuando son de alto riesgo, nosotros los detectamos a través de un Papa Nicolau, una citología, que tomamos una muestra del cuello del útero para ver que las células estén grandotas. O sea, nada que ver, las lesiones son totalmente diferentes. Generalmente el herpes genital lo encontramos por fuera, aunque dentro del cérvix también podemos ver estas úlceras. Se hace el diagnóstico por clínica, o sea, una es verruga y otra es totalmente vesícula. Infectólogos, ¿qué le podemos recomendar a la gente que nos está viendo si encuentran cualquier tipo de lesión en sus genitales? Porque muchos dicen, híjole, voy a esperarme a ver si se quita. No, realmente ahí es lo de siempre, ¿no? Tienen que acudir a una evaluación con su médico inmediatamente
Y tienen que aprovechar el momento, porque si desaparece luego es que tuve esto y tuve aquello, ya no es lo mismo. Tiene que ser en el momento. Yo creo que eso es un punto muy importante, porque muchas veces en el ciclo de la enfermedad aparece algo, luego se quita, pero te va a dar otra cosa después. Entonces, Exacto. en ese momento Sí, tienen eso que sí acudir. es clave, ¿no? Úlceras por sífilis y por otro tipo de cosas que seguimos viendo, desaparecen y ya no podemos saber qué tuvo el paciente. Claro. Ok, pues vámonos a un corte. Estamos hablando sobre la familia de los herpes virus. Estamos en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos con ustedes para hablar de herpes zóster. Regresamos a Diálogos en Confianza. Mañana tendremos un tema muy importante. Hablaremos acerca del síndrome de Asperger. ¿Han escuchado ustedes acerca de este síndrome? Tiene que ver con el autismo, evidentemente, y es un trastorno que desarrolla un amplio espectro que afecta las habilidades de la persona en 3 grandes áreas principalmente: interacción social, comunicación y el área de la imaginación aplicada a hacia la socialización. Pero ¿qué es lo que ocurre con una persona de Asperger? Normalmente cuando no se ha dado todavía el diagnóstico, entonces se les suele separar, aislar, incluso se les maltrata. Y desde luego, pues, esto se puede mejorar. Las familias muchas veces no solamente no lo saben, no han llevado con el especialista adecuado a las personas que viven con este síndrome. Entonces, por eso, mañana no se deben perder y les recomendamos que lo sigan desde las 9:30 de la mañana en punto, en Diálogos en Confianza, síndrome de Asperger. Y si quieren apartar un lugar para venir a participar y preguntarle a las y los especialistas, entonces marquen en este momento al 5341 4435. Y recuerden, 9:30 en punto de la mañana, síndrome de Asperger. Vamos a ver a continuación un breve resumen de la primera parte del programa y enseguida una cápsula acerca de las vacunas para el herpes. Casi todos hemos estado, creo que es difícil hablar de quién no ha estado en contacto con el virus del herpes, cuando vemos incluso que el famoso fuego, ¿no? A veces la gente no lo relaciona, ¿no? Que el fuego es el virus del herpes 1 y que todos estamos en contacto con esto, ¿no? Y existen susceptibilidades individuales. Hay personas que sí tienen mucha susceptibilidad y hay otras que tienen un poco menos y depende de la inmunidad un poco, que es decir, de las defensas de cada persona, ¿no? Un poquito. Toda esta familia es que se conocen como DNA virus. ¿Qué quiere decir esto? Que se meten adentro de tu célula para que éstas se repliquen. Entonces prácticamente no es que se curen, se mantienen latente por un rato y después vuelven a aparecer. Y esto es importante porque muchas veces cuando tú puedes tener una enfermedad dices, ya la pasé, y no sabes que esta familia de los herpes, tanto la varicela como el Epstein-Barr, como el herpes tipo 1 o 2, pueden regresar. Que la palabra clave es mecanismos de defensa. Toda aquella situación que disminuye ese mecanismo de defensa es el que va a hacer que se expresen estos virus. Por ejemplo, las personas mayores de 50 años, las personas con diabetes, las personas con alguna neoplasia, algún cáncer, las personas con infección por VIH que no estén controladas. Una vacuna es un producto elaborado por el ser humano con una serie de elementos que llamamos inmunógenos y que esos elementos son capaces de estimular el aparato inmunológico de los seres vivos, particularmente de los mamíferos. Este producto se aplica y se genera mediante la respuesta del aparato inmune una protección contra un elemento infectante que produce una enfermedad. La vacuna del herpes zóster es de las más recientes vacunas que tenemos. Es una vacuna contra un virus, el virus que produce el herpes zóster. Sin embargo, es una vacuna que tiene mucha relación con la varicela, porque estamos hablando de que el mismo virus produce las dos enfermedades. Lo habitual es que en el niño se presente la varicela y que en el adulto, o mayormente en el adulto después de los 50 años, se presente el herpes zóster, con sus excepciones. Estamos hablando de dos enfermedades diferentes y hay dos vacunas diferentes. Hay vacuna para la varicela y hay vacuna para el herpes. Entonces, la vacuna para la varicela se aplica en niños pequeños después del año de edad y claro que es muy recomendable. Y después, ahora sí que nos esperamos 50 años y nos aplicamos la del herpes. La varicela se utilizan 2 dosis. Se recomienda una revacunación
años después de la primera, preferentemente para llegar a la adolescencia. En cambio, el herpes es solo una dosis. Esta vacuna lo que contiene es virus del herpes zóster que han sido atenuados, tratados para que no produzcan enfermedad y solo generen el estímulo para la producción de la protección por el aparato inmunológico. Como es una vacuna que se maneja en el sector privado, entonces los sitios ideales pues, son los centros de vacunación. La recomendación es que esta vacuna se utilice a partir de los 50 años para evitar la aparición del herpes zóster. Porque hay dos circunstancias importantes. Una es que después de los 50 años es mucho más frecuente. Luego, según pasan las décadas, es más. Y por otro lado, la severidad del herpes también es progresiva. O sea, mientras más edad se tiene, más severo es el cuadro del herpes. Y en particular, la consecuencia se llama neuritis posherpética, que es un dolor intenso, quemante, en alguna región del cuerpo donde se estimuló un filete nervioso por la presencia del virus. Y ante todo esto, no hay nada mejor que estar vacunado. Bien, estamos aquí con el público, estamos hablando ahora de herpes zóster, varicela zóster y por qué la asociación, ahorita los infectólogos nos van a platicar, pero tengo algunos testimonios. Amelia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué nos quiere platicar? Pues yo tuve herpes zóster en septiembre y me salió aquí abajo de los senos. Nada más de un lado. Sí, nada más, pero era un dolor no intenso, fueron como 5... ¿cómo se le dice? ¿Vesículas? Vesículas. ¿Y le quedó dolor hasta la fecha? Ahorita tengo unas secuelas, pero nada más piquetitos del lado izquierdo. Ok. Del lado derecho, perdón. ¿Tomó tratamiento? Sí, me dieron vitaminas. No importa el nombre del medicamento. El chiste es que ¿qué le recomienda a la gente cuando se notó eso, hacer qué? Pues yo ir al médico. ¿Usted sabía sobre la vacuna? No sabía. Hasta ahorita con la cápsula me informé. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se siente en general? En general yo ahorita me siento bien. Yo soy muy nerviosa, entonces ya vi que es a causa del estrés. Bueno, el estrés le baja sus defensas. Acuérdese Sí. que si el estrés no causa todas las enfermedades, definitivamente todas nos las empeora. Sí. Ok, muchas gracias por su testimonio, Amelia. Sí, gracias a ustedes y me gusta mucho su programa. Gracias, muchas gracias. También nos acompaña Margarita. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué nos quiere platicar? Ahorita estamos platicando, Margarita y yo en el corte. ¿Qué pasó? Yo lo único que quiero recomendar es que vayan con un especialista adecuado. Yo por ir con un doctor que no era especialista me recetó una inyección de cortisona que me detonó más mi caso, que podría haber sido más leve y se hizo muy severo, y que sigan las instrucciones del médico. ¿Tuviste herpes zóster en dónde? Aquí en la cara, en esta parte de aquí. Así. En la cara. En el ojo, dentro del ojo, dentro de la nariz, dentro del paladar. Ok, y lograste, por lo que veo, una buena curación. Sí, la doctora Ingrid fue muy buena ayuda y Enrique, que me apoyó muchísimo, la verdad. Perfecto. Entonces, ¿tu recomendación para la gente es? Que acudan a un especialista y sigan las instrucciones al pie de la letra. Aquí hay un punto importante. Herpes zóster se nos manifiesta, sobre todo de un lado del cuerpo. Hablamos de que ya es alguien que tuvo varicela en el pasado y a Margarita le dieron un medicamento que es un antiinflamatorio porque a la vez baja las defensas del cuerpo. Entonces eso pues le hizo que aumentara probablemente su caso empeorara. ¿Qué le podemos recomendar a la gente? Sí, yo cuando llegó Margarita a la consulta justamente había recibido la dosis de la cortisona y con uno de los cuadros más severos, ya no se le ve, pero uno de los cuadros, ella tuvo una complicación que se llama síndrome de Ramsay-Hunt. Ella tuvo un problema en el que se afectó pues el octavo par craneal que afecta la audición, también tuvo úlceras oculares, o sea, en la retina tuvimos que hablar con los oftalmólogos para que recibiera tratamiento y ha sido de los casos más severos con un problema muy grave, ¿no? Desgraciadamente por un medicamento que no es que no se use, porque es muy, muy bueno cuando se sabe utilizar y además de manera concomitante con antivirales, porque el problema es que solamente le dieron el antiinflamatorio y entonces empeoró las defensas y todo se complicó de manera severa. Entonces, acudir porque las primeras 72 horas de la aparición de las lesiones son la clave para evitar en mayor medida la severidad de esta enfermedad. Ok, ¿con qué especialista debe de acudir cualquier persona que sospeche que tiene herpes zóster?
Pues los dermatólogos somos especialistas, los infectólogos, pues en realidad básicamente son los dos rubros. También con el pediatra pueden, en el caso de los niños, ¿no? Hay que decir que sí hay herpes zóster en la infancia, sí puede haber, sin embargo, casi siempre está asociado a inmunodepresión. Y una pregunta, normalmente es alguien que ya tuvo varicela. Porque es Forzosamente. prácticamente el virus, es la varicela, la tuviste en la infancia y eventualmente de grande puedes presentar herpes zóster. La vacuna, ya hablamos que la vacuna no es tratamiento, sino a quién se le debe de aplicar la vacuna. Por ejemplo, Amelia dice que ella no sabía que existía. Si prácticamente todos estuvimos expuestos probablemente a varicela de jóvenes, ahora ya hay una vacuna también, pero en nuestra época pues no había. ¿Cuál es su recomendación Mayores en de relación a la vacuna? 65 años y, por ejemplo, ahora que hubo mucho varicela, pues vale la pena, ¿no? Los adultos que estén en contacto con varicela porque puede haber reactivación de su herpes zóster, ¿no? De hecho, la puedes aplicar antes de como a partir de los 50 años. Sería como una muy buena indicación porque es cuando incrementa la incidencia del herpes. Ok, y si se vacuna a un niño contra la varicela, evidentemente no le va a dar varicela y no le va a dar herpes zóster. Sí, pero aquí es importante que sepan que igual, no porque estés vacunado no te va a dar. Si te da el herpes zóster, te va a dar en menor intensidad o va a evitar la complicación como es el dolor permanente después de haber tenido la enfermedad. Ok, ese es un punto importante que se ha tratado, la neuralgia postherpética. ¿Nos podrían hablar un poquito de ello? Ya hablamos que el virus del herpes se queda en los nervios o afecta a las terminales nerviosas. Precisamente, la neuralgia postherpética es ese dolor que queda después de una infección por herpes. Ya cuando desaparecieron todas las vesículas y las manifestaciones de la piel, persiste ese dolor que puede durar, puede no presentarse, hay gente que no la presenta, puede durar días, meses o incluso puede durar años. Y es un dolor muy intenso y que en general responde pobremente a la terapia farmacológica por vía oral. ¿Qué pasa? Generalmente cuando tenemos un paciente que tiene ya una neuropatía postherpética durante mucho tiempo y muy intensa, lo mandamos con especialistas en el manejo del dolor para que les haga un bloqueo o algún procedimiento y no tengan que depender siempre de estar tomando medicamentos. La doctora comentaba que las primeras horas son básicas no solo para que el herpes per se acorte, sino también para que la posibilidad de que una persona desarrolle la neuropatía postherpética sea menor. Cuando el tratamiento se inicia temprano, la posibilidad de neuropatía postherpética es menor. Entonces, un factor de riesgo para desarrollar neuralgia postherpética es la tardanza en diagnóstico y tratamiento. ¿Hay algún otro factor que predisponga a que se presente la neuralgia? Puede ser también la misma inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmunológico que todos enfrentaremos tarde o temprano, es un factor de riesgo para ello. Y el segundo, y es lo que estamos viendo en la población mexicana, es cada vez tenemos más patologías crónico-degenerativas. Se ha hablado mucho de diabetes, se ha hablado de cáncer y también del tratamiento para ciertas enfermedades que van a reducir la capacidad del sistema de defensa y entonces lo que hace posible esto es poner el campo fértil justamente para que aparezcan este tipo de infecciones. Justamente la situación que justifica el uso de la vacuna en pacientes por arriba de los 50-55 años es que si estas personas ya tuvieron varicela en el pasado, el sistema inmunológico va perdiendo la capacidad para poder identificar la probabilidad de reactivación. Por eso es la recomendación de la vacuna más allá de esta edad. Hubo una llamada de alguien que dijo que se aplicó la vacuna y aún así le dio el herpes zóster. ¿Qué le podemos contestar? Ya dijiste, Julie, que puede que le den mucho menos magnitud. Así es, porque realmente la vacuna es el virus atenuado. Es decir, te ponen en contacto con el virus para que tu cuerpo tenga un cierto anticuerpo, una reacción contra este de menor grado. Pero no es bajo ningún motivo un tratamiento. El tratamiento tampoco es que te cure el herpes zóster. Lo que hace es que no replica al virus, o sea, frena la enfermedad en lo que tu sistema inmune puede combatir el virus. No es que va a matar el virus, porque acuérdense que no hay tratamientos contra los virus, pero sí va a impedir que este se esté replicando. Otra pregunta, hubo alguien que habló de las cicatrices que le dejó el herpes. ¿Qué se les puede recomendar a las personas con cicatrices? Vimos unos casos un tanto dramáticos. Sí. Yo recuerdo cuando estudié medicina que se hablaba que el herpes era como un latigazo, sí, porque dejaba marcado como si estuvieran dado un latigazo en los costados, que es donde más frecuentemente aparece.
Sí, actualmente tenemos muchos tratamientos para cicatrices, sin embargo, las cicatrices de varicela y las cicatrices de herpes son de las más difíciles de tratar porque son cicatrices que tienen características de mucha profundidad, entonces se requieren tratamientos, pues generalmente muchos tipos de láseres y algunos otros tratamientos, sobre todo cuando afectan la cara, ¿no? Como es el caso también de mi paciente, con ella hicimos algunas cosas para mejorarla, no tuvo necesidad de láseres, pero con regeneradores realmente tuvo muy buena evolución a pesar de la severidad de su cuadro. Un punto importante, sabemos que también en el herpes zóster se aparece como vejigas, vesiculitas llenas de partículas virales, y en la varicela también aparecen vesículas que luego pasan a forma de costra y es cuando están los niños encostrados. El rascado es un factor de riesgo para dejar cicatrices, pero da una comezón tremenda. ¿Qué le recomendamos a alguien que nos está viendo que está pasando por esto ahorita? Sí, por supuesto que si se rascan es cicatriz segura, ¿no? Eso no hay duda. Vale la pena comentar rápidamente que son muy diferentes cómo se ve en la varicela que el herpes zóster, porque a veces hay confusión. La varicela empiezan las lesiones, es decir, los granitos, en diferentes estadios que le llamamos. Empieza un granito como bolita, después tiene otro granito como agüita y otros ya están en costra. Y en cambio el herpes zóster se presenta en toda una cadena como lo vimos en las imágenes. Son completamente distintos. ¿Qué hacemos para la comezón en estas personas? Pues requieren tratamiento dermatológico. Tenemos muchos tipos de tratamientos y además antihistamínicos. Porque eso es muy, muy importante saber que si se van a rascar va a quedar cicatriz. O una pregunta más antes de irnos a corte, que nos quedan unos segundos. Cuando afecta el ojo, como le pasó a Margarita, ¿se manejan en conjunto con un oftalmólogo? Por supuesto, sí. Ok, porque ya dijeron, el herpes zóster afecta la región de un nervio sensitivo, lo que ya comentó la doctora, se llama dermatomas. Entonces, cuando es de dos lados, no va a ser herpes zóster, porque eso es una cosa importante, ya lo comentamos también acá, que solo fue de un solo lado. Entonces, es otro dato, pero vuelvo a insistir, lo más importante, si te sale cualquier lesión en la piel, con dolor o sin dolor, acude con tu dermatólogo a que tenga un diagnóstico adecuado y no equivocarse. Ahorita regresamos con ustedes en Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza. Tenemos muchas llamadas y muchos comentarios. La señora Salinas nos dice, tengo herpes genital desde hace 3 años aproximadamente. En el Seguro Social estuve en tratamiento, sin embargo, me quemaron los labios genitales, por lo que no puedo usar ropa interior. He consultado varios ginecólogos y no me han podido ayudar. ¿A dónde debo o puedo acudir? Pues la verdad es que los ginecólogos, cuando estamos rebasados por temas exclusivamente de la piel, actuamos en forma multidisciplinaria con los dermatólogos, porque si bien es el primer contacto que tenemos, muchas veces el tratamiento convencional, no tengo ni idea qué tratamiento haya recibido, pero seguramente el quemar no es el tratamiento adecuado para una lesión herpética. Es decir, hemos comentado a lo largo que esto es una enfermedad sistémica que afecta a todo tu sistema a pesar de que las lesiones están localizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque tú quites una lesión de ahí quiere decir que ya la enfermedad se va. Hemos dicho que hay una latencia, que hay que tomar antivirales sistémicamente, y que por supuesto hay que llevar un seguimiento muy estrecho. Entonces yo creo que no sé qué tipo de tratamiento o no sé a dónde haya ido, pero no es el tratamiento de elección para una lesión o un herpes genital. Y para complicar el panorama, también una cosa que es muy importante es que así como hay resistencia a antibióticos, también ya ahora hay resistencia a antivirales. Entonces los pacientes pueden tener con todo un diagnóstico adecuado, les están dando el tratamiento, pero pueden fallar porque el virus ha mutado, ha cambiado y ya no responde de la misma manera a los antivirales. Ese también empieza a ser un problema en lo particular con esto. Entonces pudo haber recibido tratamiento, no sabemos cuál recibió, pero pudo haber fallado porque el virus es resistente. Mientras más se expone, si las dosis no fueron adecuadas, el tiempo que recibió no fue adecuado, la posibilidad de resistencia se incrementa. Justamente eso que comenta, doctor, es importantísimo. Desgraciadamente a veces acuden con médicos que no son especialistas y que a pesar de que le dan el medicamento adecuado, no está a las dosis adecuadas ni al tiempo adecuado y no les funciona. Como paciente, ¿cómo puedes saber eso? Pues con los especialistas. O sea, es decir, ir a una segunda opinión. Sí, en las páginas de internet están los consensos mexicanos para que vean
quiénes estamos certificados y quiénes no, ¿no? ¿Qué ¿Puedes médicos mencionar hay? la página para...? En el caso de dermatología está el Consejo de Dermatología y la Fundación Mexicana, y ahí pueden meterse y vienen todos los médicos de todo el país que somos dermatólogos certificados. Muy bien. Así como con las parejas hay que cuidarse y explorar un poco a ver si están bien, también Sí, con la los verdad médicos, es que desde hay que luego, para que se reciba un buen tratamiento. Cecilia nos dice, tengo 8 meses con herpes zóster. Esto me ha provocado mucho dolor. ¿Qué es lo que puedo hacer? Zoila, quisiera saber dónde se aplica la vacuna contra el herpes. Mayela Vega, a nosotros nos gustaría saber qué es el herpes zóster y si tiene cura. La paciente tiene 82 años y es muy doloroso. ¿Habrá algún analgésico o tratamiento? Pues la mayoría de los médicos nos dicen que no tiene cura y que se aguante. Maricruz, ¿cuál es la diferencia entre una afta y un herpes bucal? Heréndira, tengo herpes labial, ¿puedo transmitir el herpes a mis ojos? Y a propósito de eso, había un comentario también en las redes sociales de cuál es la protección adecuada que se debe utilizar cuando una persona entonces tiene herpes genital. Decíamos, el condón solamente es un 50%, pero ¿qué otra protección? El no contacto, desgraciadamente. El no contacto. tener contacto. O sea, una persona que vive ya con herpes genital. No durante o sea, sobre todo durante la época activa de la enfermedad, ¿no? Ahí es decir, cuando hay más se riesgo. ven las vesículas o la lesión, Ahí es debe cuando evitar el contacto. debemos de evitar el contacto. Otra forma de transmisión es la vía oral, es decir, si existen relaciones sexuales orales, entonces hay una tela que es más bien un látex para evitar precisamente estos contagios. En el caso del herpes, porque puede tratarse de un herpes labial hacia un herpes genital y viceversa, ¿no? Entonces, ¿sirve de algo? ¿Sí protege contra el herpes? Digo, la verdad es que es una enfermedad que se puede autolimitar y no te pasa nada que tengas abstinencia por lo menos 2 o 3 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes usar el látex para poder hacer un contacto oral en alguna parte del cuerpo y no te das cuenta que la enfermedad está activa en otra parte. Es decir, la verdad es que la recomendación es que por ese tiempo en donde la lesión esté visible no tengas ningún tipo de contacto, ni siquiera cariñito. Ni siquiera cariñito. No. Sí, Ok. y como comentan, ¿no? En el momento activo, porque si no, no le podemos decir a la gente que nunca más puede tener Claro, contacto, ¿no? relaciones sexuales. Simplemente que es en la época de actividad de la enfermedad. Y por eso ya hay tratamientos para evitar recidivas, es decir, para que los pacientes vivan felices y sin problemas, ¿no? No que vivan estas reactivaciones. Claro. Otoniel Ontiveros Gallardo, me salió herpes en uno de mis costados, por lo que me gustaría saber si existe algún tratamiento médico que pueda quitar la comezón. María del Socorro Hernández, tengo 2 hijos, uno de 16 y otro de 13 años. ¿No les ha dado varicela? ¿Es conveniente vacunarlos o no? Rafael Garibay, quiero saber si la vacuna Zostavax es solamente para el virus zóster o cubre los 8 tipos de herpes. María Elena Morfín, me dio herpes cuando me estaba dando quimioterapia, ya que se bajan mucho las defensas. Siempre usaba tapabocas para no infectar a nadie. Ernestina Polín Ponce, tuve herpes a la edad de 50 años. Ahora parece que me regresó porque tengo algunos granitos y la piel se pone de color rojo. Siento mucha comezón. Quiero saber a dónde acudir o qué es lo que me puedo poner. Olivia Quintana Durán, de Chihuahua. Muchas llamadas de Chihuahua. Saludos nuevamente. Quisiera que los especialistas explicaran algo sobre la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. Elia Ramos López, me salió un brote de herpes a la altura del coxis por una cuestión emocional. Sin embargo, estos me salen cuando estoy en estrés. Por consecuencia, me dio una neuropatía produciéndome un dolor intenso y para esto tomo todas las noches una pastilla de lírica de 75 miligramos. Quiero saber si este medicamento puede tener algún efecto secundario, ya que llevo tomándolo por algún tiempo. En más comentarios nos dice Martín Jiménez, el herpes te provoca las verrugas alrededor del cuello. ¿Qué especialidad de medicina trata el herpes genital? ¿A qué doctor debo acudir? Nos dice también, ¿qué medicamentos si los medicamentos genéricos para el herpes tipo 2 no sirven, sirven o no, porque los de patentes, los de patentes son muy caros, muy costosos. Un contagio de herpes 2 mal cuidado puede evolucionar de no ser tratado con medicinas, sino inyecciones intravenosas.
Y María de Los Ángeles dice, si tengo relaciones sexuales con una persona con herpes, bueno, esta es justo, ¿qué cuidados debo tener? Que era lo que comentaban. Parte de los comentarios que son muchos. Aquí los tengo ya prácticamente todos anotados. Muchos de ellos ya los hemos hablado durante el programa, qué es el herpes zóster, ya lo platicamos, cómo cuidarse de él. Y vamos a hablar un poco ahorita. Tenemos un invitado que nos va a platicar sobre las vacunas. Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, platícanos de dónde vienes. Vengo de la Asociación Mexicana de Vacunología. Y bueno, el fin de la asociación es fomentar que todo mundo se vacune. En este caso estamos hablando de 2 vacunas que traen el mismo virus, pero previenen 2 enfermedades distintas. Una es la vacuna de la varicela, que se aplica, lo debemos de aplicar a todos los niños a partir del año de edad y son 2 dosis. Y si no se aplicó esta vacuna, se puede aplicar en cualquier momento de la vida. Porque lo preguntaron ahorita. Así es. Entonces, como dijeron en la pregunta, hay unos adolescentes de 16 años, no les ha dado varicela, pónganle la vacuna en 2 dosis. ¿Y la vacuna del herpes zóster? Y la vacuna del herpes zóster. La vacuna del herpes zóster tiene poco que llegó a México. Está indicado para adultos mayores de 50 años, para prevenir el herpes zóster. Como ya se comentó, si me pongo la vacuna, me puede dar la enfermedad. La vacuna previene hasta el 60% de los casos de herpes zóster, pero previene casi el 90% de las complicaciones, sobre todo la neuralgia posherpética. Ok, que es uno de los temas más recurrentes y en preguntas ha estado saliendo. Entonces, lo recomendable a grandes rasgos es a quien no le ha dado varicela y tiene más de 1 año, que se ponga la vacuna de varicela. ¿Y si tienes más de 50? Y si tienes más de 50, ponte la de herpes zóster. Otra pregunta que me acaba de hacer Margarita. Si a mí ya me dio herpes zóster, ¿me puedo poner la vacuna? Sí. Ok, ¿cuánto cuestan? Pues depende dónde, pero las vacunas van desde 500 hasta 2,500 pesos, una u otra, la de varicela o herpes zóster, depende en qué lugar, porque lamentablemente estas vacunas ahorita no están dentro del cuadro básico. Ok, muchísimas gracias. Bien, hubo más preguntas, pero vamos a entrar de lleno al tema, vamos a seguir porque si no se nos va a ir el programa que nos suele pasar. Vamos a hablar un punto muy importante sobre el factor de transferencia que Julie ya mencionó anteriormente. Tenemos una cápsula, vamos a verla. El factor de transferencia es un medicamento, es un extracto de células que tiene capacidad de inmunorregulación. El herpes zóster es una enfermedad viral. Como cualquier enfermedad viral, el componente inmunológico del paciente es muy importante para poder resolver la enfermedad de manera favorable. El factor de transferencia, al ser un inmunomodulador, puede ayudar a que el sistema inmunológico de las personas que cursan con esta enfermedad viral esté de una manera mucho más estimulada para poder defenderse contra la viremia. No es un producto específico contra el herpes zóster, es un producto que regula la respuesta inmune y esta regulación de la respuesta inmune hace que el individuo pueda defenderse mejor contra cualquier enfermedad viral. En el caso particular del herpes zóster, ha sido una de las enfermedades en donde más se ha aplicado el producto. El transferón estimula una subpoblación particular de linfocitos dentro de estos individuos, que son los linfocitos CD4, y estimula a la producción de interferón gamma por estos linfocitos. De esta manera específica es como funciona en pacientes con herpes, pero tiene un funcionamiento, digamos, general, un mecanismo de acción general en cualquier viremia en donde se esté ocupando. Los beneficios de la persona que recibe el producto es que estimula o regula su sistema inmune, haciendo que la mejoría sea más rápida, que se restablezca en un tiempo más corto el estado de bienestar del paciente. La actividad que tiene esta mezcla de péptidos es que además de regular el sistema inmune, además de regular las subpoblaciones linfocitarias, tiene un efecto directo sobre el control de la neuralgia. Entonces, disminuye el dolor paulatinamente, pero eso también se debe a que es el sistema inmune el que se está estimulando. El producto que nosotros fabricamos en el Politécnico, el transferón, se administra por vía oral o por vía inyectable, ¿no? Es bien importante recalcar que no es un medicamento de libre venta, tiene que estar bajo estricta supervisión médica para que se pueda ajustar adecuadamente la dosis. Se puede conseguir en el Politécnico, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que el Politécnico es el único que tiene una licencia para fabricarlo. El nombre de nuestro producto es Transferón, es un producto 100% Politécnico, y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que está prácticamente abierta todos los días, excepto los fines de semana. Aquí
Aquí se puede conseguir el producto y en la página de internet, Factor de Transferencia IPN, pueden encontrar los datos para poder accesar, adquirir el producto o los datos del distribuidor, que además tenemos un distribuidor a nivel nacional. Ahí lo tienen, el factor de transferencia que se hace aquí en el Poli es algo de lo cual el Poli está muy orgulloso. Funciona, pero no es tratamiento, ayuda como un coadyuvante a tratamiento. Por supuesto, a mí me encantan los resultados, sin embargo, debe de ser recetado de manera muy estricta por el especialista, porque las dosis son muy variables y no es un tratamiento, es una ayuda a que haya menos casos de recidivas y a mejorar sobre todo esta cuestión de que el paciente tenga a cada reactivación. Lo que comentaban hace un momento, una vez al mes, esos pacientes son candidatos a factor de transferencia. Para todo tipo de los herpes que hemos visto. Sí, para todo tipo de enfermedades virales y algunas otras en dermatología lo usamos mucho incluso para enfermedades como vitiligo, psoriasis. ¿Es caro? Sí, es un tratamiento caro. Estamos hablando que, no sé si se pueden decir precios, pero más o menos cuesta entre 350 y 400 pesos el frasquito y uno requiere mínimo 2 por semana, mínimo. Pero hay pacientes que requieren hasta 1 o 2 diarios, ¿no? Ok, y la cosa es que sea siempre manejado por el médico. Por supuesto. Bueno, seguimos hablando de los herpes virus y hablamos de la neuralgia postherpética. ¿A dónde ir? En nuestras redes sociales van a aparecer todos los datos de nuestros especialistas para que sepan con quién acudir. Nos volvieron a preguntar qué era el herpes zóster. Les recomiendo que el programa va a volver a aparecer más tarde en internet para los que se les haya ido. Y pasemos de lleno al tema que sigue, la enfermedad del beso, la mononucleosis. ¿Qué es esto? Fue una enfermedad que realmente se conoció de forma más o menos casual. Ya se sabía que había un cuadro clínico en donde había crecimiento de ganglios, fiebre, los pacientes eran por lo general jóvenes, pero fue una persona que fue al África, quien iba de safari, quien se dio cuenta que había personas que tenían crecimientos ganglionares, pero que no eran normales en absoluto. Entonces esta persona, movida por el interés científico, manda muestras de estos pacientes, niños, y ahí es donde se descubre el único virus de esta familia que tiene nombre propio, el virus de Epstein-Barr. Y después, durante ese estudio, se analizaron muestras de otros niños, estos que tenían, o jóvenes, que tenían esta misma entidad de crecimiento ganglionar, se aumentan los ganglios del cuello, y entonces vieron que era el mismo virus. El virus que producía este tipo de tumores linfáticos en África, al tipo de virus que estaba produciendo este cuadro clínico. Y entonces vieron que era el mismo tipo el que producía la enfermedad que se conocía en ese momento como mononucleosis infecciosa. Afecta a la población de glóbulos blancos mononuclear, se multiplican estas células y hay ciertos cambios cuando se ven al microscopio, de ahí el nombre que tiene. La asociación con el beso tiene mucho que ver porque, como se presenta en la población adolescente, en donde suele haber el primer intercambio, pues entre parejas, era donde se le dio la enfermedad del beso, pero puede ser tan temprana. De hecho, en nuestro país, la forma de Epstein-Barr más común ocurre en la temprana edad, en la infancia. Es en países desarrollados en donde la enfermedad suele entrar en etapas más avanzadas y es donde más está asociado a la población adolescente. Ok, ¿qué se hace con un adolescente que tiene un cuadro febril y le tocan ganglios? Porque pues, esto puede ser miles de cosas infecciosas. ¿Cuál es la sugerencia? Obviamente, lo que se ha venido diciendo siempre es no asumir que se trata de mononucleosis infecciosa. Deberá ir al médico. Las pruebas para hacer el diagnóstico son relativamente sencillas. Se hacen mediante un estudio de sangre. Incluso el cuadro, la forma como se presenta clínicamente, hace más fácil que se pueda diferenciar de otras enfermedades. Sin embargo, siempre es la recomendación ir al médico, confirmarlo, porque si no también podríamos estar dejando de lado otros diagnósticos tanto o más importantes. Como linfomas que a esa edad se presentan, Así ¿no? es. Que es cáncer en la sangre, entonces es muy importante que acudan a los especialistas, ¿no? En Siempre este caso que haya al pediatra. ganglios, acudir. Sí. Yo siempre digo, cuando Siempre hay quedan ganglios, bolitas. vayan a ver a un Sí. doctor inmediatamente. Ahora, ¿da además un problema de piel? Pues no de manera directa, hay relación con urticaria, por ejemplo, hay relación con lesiones purpúricas que son como puntos purpúreos, pero generalmente no es la primera manifestación, ¿no? O sea, la piel es cuando ya ves los ganglios y haces el diagnóstico, a veces tienen manifestaciones cutáneas. Se da muchísimo ataque al estado general. Es como si fuera una gripototota con aquí los ganglios del cuello inflamados. Entonces,
sí hay mucho diagnóstico diferencial y necesariamente necesitas corroborarlo por un estudio de sangre. Y algunos pacientes tienen ictericia, es decir, la piel Se se ponen pone amarillas. amarilla, entonces también vale la pena pues por eso que Ok. acudan. Bueno, pues tenemos que irnos nuevamente a un corte. Esto fue la mononucleosis. Normalmente se va a pasar y va a dejar sin ninguna secuela al paciente. Vamos a regresar para seguir hablando de los herpes virus. Estamos en Diálogos en Confianza. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. ¿Cuál es el tema que tocaremos el próximo lunes? Nutrición en adultos mayores. Y es que como cualquier etapa del crecimiento y desarrollo humano, el envejecimiento también está condicionado por la nutrición y la salud. ¿Y qué pasa con las personas mayores de 60 años? Los hábitos alimentarios, ¿cómo cambian? ¿Se tiene el mismo apetito o tal vez disminuye? ¿Hay una saciedad más rápido tal vez que de lo que estábamos acostumbrados en nuestra vida? ¿Y cómo va afectando, desde luego, la calidad de vida y la salud de las personas adultas mayores? De eso y más vamos a hablar la próxima semana para saber cuáles son los especialistas, evidentemente, que pueden acercarse o quienes se puedan acercar a estos especialistas, y también cuál es el tratamiento, si es que hay uno para seguir. 53 41 44 35 es el número para que se comuniquen y aparten un lugar, y nos vemos el lunes de la próxima semana. Vamos a ver a continuación el resumen de la segunda parte del programa. Se contagia de manera directa, es decir, con un beso, con tocarse, ¿no? No necesariamente es contacto sexual. El genital, el tipo 2, se asocia un poco más a esto, pero el tipo 1 puede ser que... Sí, por contagio, piel con piel. Pero la realidad es que se necesitan pruebas, incluso puedes hacer una prueba que es muy sencilla, que se llama prueba de Zank, que con eso ya puedes identificar, pero no puedes hacer la diferencia entre 1 y 2, ahí tienes que hacer PCR, reacción en cadena polimerasa y otro tipo de estudios, pero en la clínica, es decir, lo que vemos se ven iguales. Exacto. El herpes genital lo encontramos por fuera, aunque dentro del cervix también podemos ver estas úlceras. Se hace el diagnóstico por clínica, o sea, una es verruga y otra es totalmente vesícula. ¿No? Tienen que acudir a una evaluación con su médico inmediatamente y tienen que aprovechar el momento, porque si desaparece luego es que tuve esto y tuve aquello, ya no es lo mismo. Tiene que ser en el momento. Ahora hay resistencia a antivirales. Entonces los pacientes pueden tener con todo un diagnóstico adecuado, les están dando el tratamiento, pero pueden fallar porque el virus ha mutado, ha cambiado y ya no responde de la misma manera a los antivirales. Ya hay tratamientos para evitar recidivas, es decir, para que los pacientes vivan felices y sin problemas, ¿no? No que vivan estas reactivaciones. Tenemos más llamadas y comentarios. Un anónimo de Oaxaca, de San Lorenzo, Cacaotepec, dice: ¿el herpes se puede alojar en el cerebro? Esta es interesante la pregunta. Otra, Rosa Martínez: a mí ya me dio varicela zoster y me quedaron unas manchas en la frente porque me dio en la cara, y quisiera que me recomendaran sobre qué es lo que debo usar para que se me quiten, porque me dejó cicatriz. Soy una persona de 70 años. Luego nos han dado varios remedios caseros, así como las aspirinas con limón o la pomada de la campana, pero sí me quedaron unas manchas en la frente y también alrededor del ojo. ¿Qué medicamentos puedo usar? Porque me quedaron como si me hubiera quemado. Y de hecho en las redes sociales también están recomendando algunos métodos caseros o todos estos remedios caseros. Ahora nos dicen también cuáles pueden ser las consecuencias, desde luego, de utilizar estos. Elena: tengo lupus e hipotiroidismo. El médico que me trató me recetó aciclovir. ¿Hay alguna relación entre el herpes y el hipotiroidismo o no? Heréndira García Sánchez: ¿es verdad que realizar enjuagues con bicarbonato de sodio ayuda a combatir las úlceras bucales o el herpes? Salvador Cruz Landaverde: quisiera saber si existe una vacuna contra el herpes zóster. Otra llamada, esta es de Eneida: a mí me salen muchos fuegos dentro de la boca, normalmente esto es todo el tiempo. Ya me han dado medicamentos según para el estrés, me han dicho que quizá es un virus, pero quisiera saber por qué me salen y qué recomendarían para remediarlo. Son muy dolorosos y también presento mucho ardor. Verónica García: tuve herpes hace como 25 años. Me dieron medicamento y antibiótico. Posteriormente acudí con un médico naturista quien me recomendó tomar clorofila para fortalecer el sistema inmunológico. Hasta la fecha no he tenido ninguna recaída. Anita OM nos dice: desde el 2011 a mi esposo se le han manifestado el herpes. Según los médicos los cuales lo han atendido, dicen que el herpes, que ese es herpes, pero a él le salen los granitos como vesículas en todo el cuerpo, en la garganta, en la boca, en la cara.
en los pies, los genitales, la espalda, el abdomen, en todo el cuerpo. Es desesperante verlo así porque sufre mucho. El tratamiento que le dan es aciclovir. Quisiera que si pudieran ayudarme proporcionándome los nombres de los especialistas y el teléfono para asistir con ellos. Al final del programa, tanto en Twitter como en Facebook, sí ponemos todos los datos de quienes han participado aquí, incluso de algunas instituciones también, y parte de los comentarios que nos han llegado. Bien, vamos a tratarlos de contestar y antes de que acabemos el programa, hay dos tipos de herpes más que tenemos que tocar rápidamente. El citomegalovirus, doctores, ¿podrían hablar rápidamente de él? Pues el citomegalovirus es el herpes tipo 5, ¿sí? Es uno del... Y la importancia de citomegalovirus, grosso modo, radica en pacientes inmunocomprometidos, llámese trasplante, llámese infección por VIH-Sida, en los que puede causar infecciones graves, puede causar infecciones en el sistema nervioso central, puede causar infecciones pulmonares, etc. Y también en el embarazo, que quizá ahí pueda ser muy relevante para las mujeres que están embarazadas, que tengan que hacerse su prueba de TORCH, que ya habíamos comentado anteriormente, y ver si hay alguna positividad a esta para que sean tratados, porque puede ocasionar malformaciones graves en el bebé. Eso es muy importante. De hecho, uno de los quizá mecanismos que más se estudiaron inicialmente fue lo que se está diciendo ahora con este virus Zika, la microcefalia. Justamente estas complicaciones del sistema nervioso central tienen que ver con la introducción del virus a ciertos espacios dentro del cerebro que se está formando, se está terminando de formar en las primeras semanas de vida. Y entonces cuando ocurre la infección en esa etapa del embarazo, en el primer trimestre, vuelve más susceptible al virus para poder llegar a esa zona, porque recordemos también que el virus es neurotrópico, o sea, busca el sistema nervioso, tiene afinidad y encuentra receptores con facilidad ahí. Entonces, las complicaciones neurológicas, cuando ocurren en el primer trimestre, son bastante comunes. Severas. Y nosotros, perdóname, en la piel lo que vemos son úlceras, generalmente úlceras perianales en los bebés, ¿no? Y también periorales, pero tremendamente grandes y es una de las características. Para las mujeres embarazadas que nos están viendo, es importante que sepan que esto se detecta en los estudios prenatales, es decir, en el primer estudio de sangre que te sacan, como bien decía el doctor, el TORCH, son las siglas por Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Entonces, están cubiertas con esta de primera instancia si no tienen ninguna sintomatología. Ok, y se mencionó también que si se puede ir el herpes al cerebro puede haber una encefalitis herpética, entonces la respuesta es sí. Hay una llamada importante de Carla Ruiz, nos dice, a los 6 meses de embarazo me intervinieron porque mi bebé presentaba sufrimiento fetal. No se sabía por qué. Después de que falleció mi bebé me practicaron un perfil de TORCH en donde salieron altos niveles de citomegalovirus. ¿Podría volver a pasarme lo mismo de primer embarazo? ¿Cómo puedo prevenirlo? La verdad es que el TORCH se realiza durante las primeras semanas de embarazo. Es difícil que hayan permitido que se haya establecido hasta la semana 20 de gestación. Sin embargo, por supuesto que como habíamos comentado durante todo el programa, estos quedan latentes dentro de tu sistema. Entonces, por supuesto, hay que, para un segundo embarazo, mantener su sistema inmunológico en buena condición y actuar en forma multidisciplinaria con algún infectólogo o alguien de cabecera que nos pueda orientar y acompañar durante todo el proceso del embarazo, sobre todo en las primeras 12 semanas. Muy bien. Ok, también hablamos de la roceola, hace un momento cambiando de virus. El virus herpes tipo 6 y 7 se relacionan a la roceola, que es muy frecuente en los niños y se caracteriza porque generalmente tienen 3 días de fiebre. Los niños, fiebre significa por arriba de 38 grados, nocturna. Pasan los 3 días y en el momento en que pasa la fiebre sale el exantema, es decir, salen manchitas rojas todo el cuerpo de los niños y es muy característico, generalmente es benigno, sin embargo las mamás se mortifican mucho porque llevan 3 días con fiebres muy altas y aparece este exantema que por su nombre se llama así, exantema súbito, aparece de manera rápida y desaparece como en 1 o 2 días. Preguntaron también si había relación con hipotiroidismo, la respuesta es no. No, pero es una pregunta muy importante, dado que el virus vive con nosotros largos periodos de tiempo, prácticamente a lo largo de nuestra vida, siempre es algo que se ha buscado, la asociación con otras enfermedades. Existe la posibilidad, digo, lo hablamos fuera de cámara, con algunas enfermedades neoplásicas tipo cáncer, el Epstein-Barr está relacionado más adelante con algunas enfermedades que pueden llegar a presentarse. Es la minoría de pacientes que lo tienen, la mayoría tenemos una situación de carácter benigno y no nos va a pasar nada, pero sí es tentador
relacionar el herpes virus, toda la familia, con algunas enfermedades. Se han buscado enfermedades endocrinológicas, pero sobre todo se han buscado enfermedades inmunológicas como lupus y se ha buscado asociación con esclerosis múltiple. La asociación todavía no está confirmada, pero sí hay una búsqueda incesante para tratar de relacionarlo. Se está investigando, pero hasta el momento no existe una No asociación. hay una asociación. Claro. Las verrugas en el cuello dicen que sí tienen algo que ver, doctora. No, no tiene nada que ver. De hecho, las verrugas en el cuello no son causadas por un virus, se llaman fibromas y generalmente, si son muchas, están relacionadas más bien a resistencia a la insulina y a diabetes, mucho más que a infecciones virales. No son un virus, por eso nosotros no les llamamos verruguitas, aunque la gente así lo comenta. Entonces no tienen nada que ver, mucho menos con este tipo de virus del herpes, no tienen ninguna asociación. Diferenciar entre aftas, que yo me acuerdo de chicos, decía, pues tienes un afta o te diste con el cepillo de dientes, te dio un afta con herpes. Pues no es tan sencillo, hay que revisarlos. Generalmente es el dolor, ¿no? Aunque las aftas también molestan. Sin embargo, a veces podemos hacer un pequeño frotis y ahí descubrimos si hay células virales o no hay, y dependiendo de eso es el tratamiento. Hay gente que nos ha hablado que ha estado bajo tratamiento para neuralgia postherpética y de verdad sufren mucho estos pacientes. Alguien nos mencionó que está tomando X medicamento, otros han pasado por antidepresivos que no se manejan por el efecto antidepresivo, sino por el efecto que bajan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas, por así decirlo, anticonvulsivantes, lírica, etcétera. ¿Qué hacer cuando continúan y continúan y continúan? Ya lo mencionaron anteriormente, es ir con algún médico de clínica del dolor. De clínica del dolor, sin duda. De hecho, se llama neuritis las primeras etapas y una vez que han pasado 90 días después del cuadro de aparición de lesiones en la piel, ya le llamamos neuropatía postherpética y ahí es donde ya tienen que entrar claramente las clínicas del dolor. Mencionamos brevemente cuando estaba platicando con Margarita sobre las lesiones del herpes zóster que pueden dejar cicatrices y se mencionó en las llamadas que hay muchos remedios caseros, algunos sonaron un poco descabellados. ¿Qué recomendaciones damos? Porque muchas veces los remedios caseros, en vez de ayudar, pueden complicar las cosas. Sí, desgraciadamente vemos aplicación de cualquier cantidad de cosas y ya lo hemos hablado muchas veces. La automedicación en México es un problema severo y como la piel se ve, generalmente hay algún buen amigo o alguna tía que te recomienda y generalmente son cosas que no ayudan, empeoran. Hablamos de que los primeros 48 a 72 horas son fundamentales y a veces cuando llegan ya ni podemos ver porque están modificadas las enfermedades. Yo siempre les digo a los pacientes que tienen cualquier situación dermatológica que con quien tienen que ir es con el dermatólogo. ¿Por qué? Porque si vienen conmigo, que soy gastroenterólogo, les mando alguna pomada, se la ponen y se modifica esa lesión. Cuando se lo mando al dermatólogo, me habla el dermatólogo y me dice, oye, pues ya cambiaste lo que tenía originalmente, ya no sé lo que es. Entonces, zapatero a sus zapatos, Sí, ¿verdad? Literalmente. Sí, claro que sí. Bien, estamos casi por concluir el programa. Quiero que cada uno de los especialistas nos dé algún resumen sobre lo que hemos visto. ¿Qué recomendaciones damos al público? Bueno, quizá la principal recomendación es acudir con el médico, ¿sí? Y si el paciente llega a tener alguna duda de que el médico le dio una explicación que no lo convenció, que le está dando algo que capte raro, pedir una segunda opinión. Ok. Sí, igualmente que acudan a los especialistas, que las primeras etapas a veces no hay nada, sino dolor o cambios en la sensibilidad en la piel, es el momento de acudir y por supuesto en el día que acuden las lesiones no esperarse. A ver, ahí hay una pregunta clave. Cambio de sensibilidad en la piel. Yo empiezo a sentir algo, pero no tengo nada. Sí, es el momento ideal porque la mayoría de la gente se da cuenta. Dicen, me arde, como que me hubieran puesto algo de chile en la piel o o en el labio muerden y no sienten igual. Algo, se dan cuenta, lo que pasa es que no le hacen caso a eso que sienten. La gente que ya ha tenido muchas recaídas. Ya lo sabe. Ya lo saben Sí. y normalmente utilizan las pomadas, ellos ya se automedican, pero ya fueron una vez con el médico, Sí. ya saben qué es lo que tienen que hacer. Sí, yo tengo muchos pacientes en seguimiento que en el momento ya le digo, a ver, vamos a hacer esto. Ok, las recaídas de este tipo de herpes, de lesiones herpéticas, ¿ameritan siempre tratamiento tomado por vía oral o podemos ser únicamente tópico untado? La mayoría de las veces son por vía oral. Ok. A mí me gustaría decirle a las personas que nos ven que hay formas de elevar tu sistema inmunológico. O sea, medidas normales, comer bien, hacer ejercicio, caminar, o sea, moverte, dormir bien, disminuir tu estrés y carcajearte de la vida son las cosas que realmente pueden incrementar tu sistema inmunológico. O justo lo que hace todo el mundo en la Así carrera de es. medicina. Ok.
Yo creo, bueno, yo concluiría diciendo que hay que quitar y derrumbar los tabúes y los mitos acerca de los herpes virus. Son herpes que viven entre nosotros, muchas veces ni siquiera con que nosotros hagamos algo por tenerlos, pero sí tenemos que hablar claramente de ellos, por lo que se ha venido diciendo. Un diagnóstico tardío lleva a complicaciones. Un tratamiento no adecuado lleva a sus complicaciones también. Entonces, tenemos que hablar de diagnóstico temprano y de referencia oportuna a las personas que puedan tratar este tipo de padecimientos. Ok, y una pregunta que sale aquí que no había leído. ¿Los medicamentos de patente contra el otro tipo de medicamentos funcionan o no funcionan? Porque esa es una duda general también que existe allá afuera. En la teoría deben funcionar. La verdad es que los pacientes mismos refieren resultados diversos. Totalmente. Que no sabemos si es el medicamento o es la propia idiosincrasia de la persona. Sí, desgraciadamente no todos los medicamentos tienen estudios de biocompatibilidad, es decir, que tengan con la misma dosis el mismo efecto. Entonces, a veces no funcionan igual. Ok, entonces la recomendación es que se tomen el tratamiento que les recomienda su médico. Otra pregunta, si me entero que tengo algún virus de herpes y estoy embarazada, ¿qué hago? No, lo primero es determinar las semanas que tienes de gestación, porque un herpes que te da dentro de las primeras 12 semanas de gestación es totalmente un abordaje distinto a que si te da en avanzados del trimestre, ¿no? O sea, quizá tú lo contagiaste porque el mismo embarazo te mantiene tu sistema inmunológico bajo, entonces lo único que hay que hacer es evitar que el bebé tenga contacto con esa secreción. Pero si tuviste, por ejemplo, un herpes o un citomegalovirus en edades tempranas, hay que hacer diagnóstico prenatal para ver que todas las malformaciones se eviten y no tengamos consecuencias secundarias. Esto lo pregunto sobre todo porque muchos de los embarazos son no planeados. Ya comentaste que si quieres embarazarte, se te va a hacer un estudio prenatal donde vas a solicitar exámenes específicos. Pero aún estando embarazada, el primer estudio que se hace, el estudio prenatal, incluye en estos exámenes. O sea, no tienes que solicitarlo, sino ya incluyen estos exámenes. ¿Y es indicación de interrupción de embarazo? Si tenemos un consenso genético en donde ya está demostrado, primero se habla con una genetista y se nos plantean las posibilidades y sobre todo, digamos, el porcentaje de posibilidades. Ok, entonces se tomará la decisión. Como ven, en medicina cada caso es diferente. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias. No se pierdan la liga. Más tarde la publicaremos para que lo puedan ver nuevamente a través de YouTube. Yo les agradezco a todos nuestros invitados, agradezco al público que nos acompañaron y a todos ustedes que nos están viendo en casa. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Gracias.